¿Dónde quedó? No sé si se alcance a ver ahí. Sí, profe. Esa sería nuestra fecha ya para cerrar, 4 de enero. Y aparte se atraviesan las vacaciones. Igual si lo tenemos antes del proyecto también se lo podemos mostrar, ¿no? Sí, Va, va, va. sales. Bueno, entonces, ¿qué nos quedamos viendo la clase pasada? ¿Fue lo último que vimos? Vamos a empezar a ver el archivo C del el pool Ah, de conexiones. vale. ¿No habíamos visto nada de ese? Solo vemos los prototipos. Ah, vale. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, y. Aquí está. Entonces, antes de otra cosa, déjenme tomar mi foto de hoy para comprobar que aquí anduvimos. Mm, mm, bueno, y ahora sí, déjenme. Sí, sí, May. Respecto a lo que dijo May, sí. Bueno, entonces, ya se alcanza a ver la ventana de Linux ahí. Bueno, del archivo thpool.c. Sí, ya. ¿Sí? Entonces empezamos, pues primero dándole los créditos a quien lo desarrolló, que fue esta persona, y lo publicó con este tipo de licencia que da chance de utilizarlo, ¿no? Entonces, sin embargo, ahorita nos vamos a dar cuenta de que no es tan difícil de hacer uno, es relativamente sencillo. Entonces empezamos incluyendo las bibliotecas que se van a ocupar aquí. Si se fijan, muchas de esas de las bibliotecas las hemos estado ocupando. En este caso ocupó la biblioteca UniSTD porque va a hacer uso de la función sleep y va a usar la función sleep para la invocación de la función threadPoolWait, para bloquear ¿cómo se llama? Bloquear los hilos temporalmente, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver más adelante eso. Y es más, déjenme, ahorita les digo más bien cuál fue la función que los usa. La función. Mm, Es en la función threadPoolPause, en esta que está aquí. En la función threadPoolPause lo único que va a hacer es invocar una señal, bueno, va a lanzar una señal. ¿Sí vieron manejador de señales en sistemas operativos? Manejo de señales. Creo que Un no, poco, profe. pero sí, profesor. ¿Sí? Bueno, ahorita lo vamos a retomar cuando lleguemos a esa función de threadPoolPause, pero básicamente lo único que se va a hacer aquí es lanzar una señal aquí. Se va a lanzar una señal dentro de un hilo. De hecho, la función pthreadkill recibe dos parámetros. El primer parámetro es el descriptor del hilo al que se le va a mandar la señal, y el segundo parámetro es la señal que se va a lanzar, que en este caso es una señal de usuario. Están las señales de usuario SIGUSER1 y SIGUSER2, que son libres. Uno les puede poner ahí la señal que quiera lanzar. Y en este caso, SIGUSER1, dentro de su manejador de señal, que está definido acá arriba, que vamos a ver ahorita, en un momento. ¿Dónde está? No, entonces está más abajo. Aquí.
Aquí justamente en esta instrucción estamos diciendo que con SIGAction estamos implementando el manejador de la señal y estamos diciendo que cuando se reciba o se atrape la señal SIGUSER1, este es el manejo que se le va a dar y este manejo no es más que una estructura de tipo SIGAction y en la estructura de SIGAction, en el campo SIGAction Handler, estamos diciendo cómo se va a manejar esa señal y lo único que se está diciendo es invoca la función threadHold y la función threadHold pues es un sleep. Aquí está. Es hacer un sleep de 1 segundo. Pero como está en un while, este while se convierte en un while true. Y es lo que va a hacer que cada hilo del pool se duerma. Pero insisto, eso ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar primero con pues primero describiendo qué bibliotecas se están utilizando y para qué. Y ya después nos seguimos con todo lo demás. ¿Sale? Entonces ya quedamos, ¿no? Se utiliza la biblioteca UniSTD porque se va a invocar a la función sleep para poner a dormir a cada hilo dentro de la alberca de hilos en el momento en el que se desee pausar la ejecución de ese pool. Pues para eso es esa biblioteca. Se está utilizando la biblioteca signal.h para poder hacer uso del manejador de señales, en este caso con la estructura SIGAction y con la función pthreadkill para lanzar una señal dentro dentro de un hilo. Se está usando la biblioteca stdio.h para usar una función tan básica como el printf para mandar a imprimir a la salida estándar. Se está utilizando la biblioteca stdli.h porque a final de cuentas el arreglo, bueno, el pool que se va a tener va a estar representado por un arreglo de apuntadores, donde cada apuntador está apuntando a una estructura de nodos, donde cada nodo pues, va a representar un hilo y sus atributos, ¿no? Un hilo y sus elementos de ese hilo, más bien, ¿no? Su ID de ese hilo, su descriptor de ese hilo y y el apuntador al pool al que pertenece. Entonces, de los nodos del arreglo. Entonces, para eso se usa la función malloc para asignarle memoria dinámicamente y también está usando la función exit para cuando se hacen algunas validaciones que no se cumplan, pues terminamos el programa en caso de que no se cumplan esas validaciones. Entonces, para eso se está usando esta biblioteca. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profesor. No, profe. Entonces, se está usando la biblioteca pthread.h porque ahí vienen las primitivas de la manipulación de hilos, ¿no? Cómo se crean los hilos, cómo se accede a los hilos, cómo se pausan, se desbloquean los hilos, cómo se pueden bloquear los hilos a través de variables de condición, cómo se hace un mutex para crear un bloque sincronizado, etcétera. Todas esas rutinas están ahí en la biblioteca pthread.h. También está incluyendo la biblioteca Erno, simplemente para mapear diferentes constantes a que hacen referencia a diferentes tipos de errores dentro de las diferentes validaciones que se hacen ahí en el código de SAPI. Se tiene la biblioteca time.h porque se va a hacer uso de un temporizador. Dentro de la función threadPullWait, o thPullWait, que lo que hace es esperar a que finalicen todas las tareas que se estén planificando dentro del pool, así como las tareas que estén por planificarse encoladas en la cola bloqueante asociada al pool. Lo que va a hacer esa función threadPullWait es esperar y cada segundo va a resetear un temporizador, igual de 1 segundo, y cada segundo va a estar revisando una de las variables globales del pool que hace referencia a un contador que me va a decir cuántos hilos hay vivos, cuántos hilos siguen vivos ahí. Entonces, mientras haya hilos vivos, les va a encargar esos hilos vivos que se terminen de planificar y que se desencolen las tareas que quedan encoladas por planificarse dentro de la cola bloqueante asociada al pool, y cada segundo va a estar preguntando si todavía hay hilos vivos, si siguen habiendo hilos vivos, si siguen habiendo hilos vivos. Va a llegar un momento en el que ya no va a haber hilos vivos porque todos los hilos que quedaban encolados pues, se van a planificar, ¿no?
se van a ejecutar, van a finalizar, y se va, y esa cola bloqueante se va a cerrar la variable de condición para que no se puedan encolar nuevas tareas. Entonces simplemente va a esperar a que finalicen las que ya estaban encoladas y las que se estaban ejecutando. Va a esperar a que finalicen y en ese momento va a devolver la función de thread pool wait. Entonces, esa biblioteca tame.h simplemente es para poder acceder a una estructura de un temporizador y estar checando cada segundo si todavía siguen vivos los hilos dentro del pool o no. En el momento en el que ya no haya hilos vivos, se da por hecho que ya se terminaron de ejecutar todas las tareas dentro del pool. ¿Sí se entiende? Profesor. Entonces, para eso es esa biblioteca. Después, aquí vienen más instrucciones de preprocesamiento. Aquí se está validando si existe ya definida la etiqueta Linux. Si ya está definida la etiqueta Linux, de hecho aquí está, if defined, si ya está definida, pues se va a incluir esa biblioteca, process control. En caso contrario, pues no. ¿Por qué? Porque esta API está hecha para hacer una biblioteca POSIX. ¿Qué significa que sea una biblioteca POSIX? Pues que va a ser portable entre diferentes distribuciones de Linux. Ajá. Una de esas distribuciones de Linux, pues es macOS, ¿no? A final de cuentas, macOS está basado en Debian. Su kernel del macOS es un Darwin y es un Linux. Entonces, técnicamente podrían compilar esta API dentro de macOS, ¿no? Entonces, como llegan a ser diferentes 2 que 3 bibliotecas entre el GCC que trae un Ubuntu al GCC que trae macOS, 2 que 3 cositas cambian. Por eso es que se valida aquí si estás en una distribución GNU o estás en una distribución basada en Apple. Y eso es lo que hace con esta instrucción de preprocesamiento, ¿no? Si estás en una distribución GNU, pues vas a incluir esta biblioteca sysprocessControl, que se va a ocupar para invocar a la función processControl, tal cual. ¿Para qué la vamos a usar? Para cambiarle el nombre a un hilo. Simplemente para eso. Uh-huh. Si no estás en una distribución GNU Linux, si estás en un Apple, pues la función que se va a utilizar es esta, pthread_setName np, para cambiarle el nombre al hilo. Entonces simplemente es para eso esta instrucción de preprocesamiento, ¿no? Para saber si estás en una distribución GNU Linux o no. ¿Sí se entiende? Para saber qué biblioteca usar y qué función usar para cambiarle el nombre al hilo. Solo es para eso esta parte, todo esto, desde ahí hasta acá. Luego se está incluyendo la biblioteca thpool, threadpool.h, porque ahí vienen precisamente los prototipos de las funciones del API. Y ya por último, vienen otra vez instrucciones de preprocesamiento. ¿Se acuerdan que cuando vimos el m.pdf que les puse la clase pasada, decía que para compilar un programa se pusiera algo como lo que les acabo de poner ahí en el bloc de notas? ¿Sí se acuerdan? Profesor. ¿Para qué les dije que era el parámetro -d mayúscula? Espérame tantito, profe, que lo tengo en la punta de la lengua. Sí. Yo sí de escúpelo, ¿no? Escúpelo. Es que no me acuerdo, o sea, estoy entre si era para indicarle al bueno, ya ves, se me van al compilador que aunque haya problemas se tiene que tratar, o me estoy confundiendo. Es para habilitar un macro, nada más. ¿Qué macro? Pues thpool debug. Ajá.
Simplemente está diciendo, vamos a habilitar un macro. ¿Qué macro? THPullDebug. ¿Y qué va a pasar si está habilitado el macro THPullDebug? Lo único que vamos a hacer es asignarle el valor 1 a la etiqueta THPullDebug. Nada más. Si no se habilitó el macro, pues la etiqueta THPullDebug tiene el valor 0. Ya. ¿Si se ve o no se ve? ¿Y para qué nos ayudaría el debug, profesor? ¿Para qué nos ayudaría el que esté encendida en que tenga un 1? Acá abajo, en el código, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero dentro de la creación e inicialización del pool, aquí, simplemente estamos haciendo una validación. Si la variable THPullDebug, si esa etiqueta está encendida, vas a mandar imprimir a la salida estándar el nombre del hilo que se acaba de crear. Si no, no. Pues simplemente es para eso. Si es que quieres ver en qué momento se crean los hilos dentro del pool, cuando está siendo inicializado. Solo es para eso. Ajá. ¿Sí queda claro? Profesor, Dale. Bueno, entonces, vamos para acá donde estábamos. Bueno, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Antes de empezar ya con lo bueno. No, profe. Bueno, entonces, después de eso tenemos la declaración de dos variables globales. Las dos variables son de tipo entero. Una se llama hilos vivos y la otra se llama hilos en espera. Threads on hold. Ajá. Entonces, ¿qué le notan de característico a esas dos variables globales? ¿es estática y volátil? Ajá, exacto. ¿Y con eso qué querrá decir? De sus clases de C. Que estático es el hecho de que es propia de la librería o algo así, del programa, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, el que sean estáticas significa que esas dos variables, tanto la de hilos vivos como la de hilos en espera, el threads keep alive y threads on hold, solamente van a ser visibles dentro del mismo archivo. En este caso, dentro del archivo thpool.c. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos un proyecto y desde ese proyecto incluimos la biblioteca, no vamos a poder acceder directamente desde otro archivo. Aunque sea parte del proyecto, no vamos a poder acceder directamente a esas variables. Solo se va a poder acceder a ellas dentro desde el mismo archivo thpool.c. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, para eso es el static. Y el volátil, Para el valor más nuevo, ¿no? exacto. El poner el modificador volátil es información para el compilador. Y lo que le va a decir al compilador es que cuando se intente acceder a esa variable, bueno, a esas dos variables, ya sea para lectura o para modificarlas, si es que se van a leer, se va a hacer la lectura antes de que sea utilizada la variable. Y si es que se va a modificar, se tiene que modificar antes de que se esté utilizando. Entonces, si vas a acceder a la variable, la variable se va a escribir o se va, ¿cómo se puede decir? Se va a hacer la actualización o la asignación después de que haya habido cualquier cambio. Entonces, al hacer la lectura antes de que se utilice o accederla hasta después de que haya sido cambiada, hasta después de que haya sido modificada, lo que te va a garantizar es de que cuando tú accedas a esa variable, siempre vas a tener el último valor o el valor más fresco. Ajá. Entonces, esa es la finalidad de que sean tanto estáticas como volátiles las dos variables. Por un lado, estás dándole como cierto control de acceso privado a las variables para que no se puedan acceder a ellas desde fuera del archivo, y además mantienes bueno, siempre vas a mantener la información más fresca acerca de esas variables. ¿Sí se entiende? O sea, la finalidad aquí es que tengan bien claro todo lo que está ahí, precisamente para que entiendan bien el funcionamiento del pool como tal.
¿Hasta aquí sí no hay dudas? No, profe. Y entonces, bueno, luego vienen definidas las estructuras con las que se va a trabajar. Entonces aquí déjenme hacerles un dibujito. Nomás acuérdense que no soy bueno dibujando, entonces a lo mejor no me rifo como quisiera, ¿no? Pero el intento se hace. Entonces imagínense que este es el arreglo de hilos. 4, 5, 6, 7, 8. Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagínense que esto que está aquí, de aquí a acá, fuera nuestro pool. Aquí le pongo, ¿no? Esto es nuestro pool, o nuestra alberca de hilos. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Entonces imagínense que ustedes crean un pool de 9 hilos y le quieren encolar 100 tareas. Las 100 tareas cabrán de un jalón en el pool. Ay, creo que alguien llegó, pero no sé qué hice. Creo que no se aceptó. Pues sí, no aparece. Bueno, entonces les decía, si quieren encolarle 100 tareas de un jalón al pool, ¿ustedes creen que se van a ejecutar al mismo tiempo las 100 tareas? No. Pues no, porque mi pool en este caso pues es de 9 hilos, ¿no? Se podrán ejecutar al mismo tiempo 9 tareas. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito tener una cola de donde se van a ir tomando las tareas para irlas planificando conforme es posible, ¿no? Entonces aquí, asociado a este pool, pues voy a tener una lista ligada. Bueno, imagínense que es una lista ligada, ¿no? Con mucha imaginación. Ahí está, ¿no? Y esa lista ligada se va a comportar como si fuera una cola. ¿Cómo se comporta una cola? Fijo, el primero que entra, el primero que sale. Exacto, ¿no? Entonces, en una cola vas a encolar nuevas tareas para ser planificadas, las encolas por la parte trasera de la lista ligada, ¿no? Por aquí. Y para que se planifiquen esas tareas, las vas a desencolar por aquí, por la parte delantera, desencolas un nodo, extraes el contenido del nodo y lo vacías aquí, en alguno de estos hilos que ya esté vacío, que esté libre, para que se ejecute ahí esa tarea. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahorita apenas vamos a construir esto, la cola bloqueante. Entonces, para construir esa cola bloqueante, como es una lista ligada, recordando sus clases de estructuras de datos, pues primero tenemos que crear la definición de cada nodo y a partir de la definición de nodo vamos a crear la estructura de la cola. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces aquí ahí, tenemos definida la estructura, la tarea o job, como le quieran llamar, ¿no? Es la estructura tarea y esa estructura tarea lo que va a representar es un nodo de la cola bloqueante, un solo nodo. Entonces, ¿qué información tiene esa estructura tarea? Tiene un apuntador que va a estar apuntando al trabajo, a la tarea anterior. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a ser una cola y vas a encolar por la parte trasera la siguiente tarea, porque son FIFO, ¿no? El primero que entra es el primero que sale, entonces necesitas ir encolando por la parte de atrás para que el primero que se haya encolado sea el primero que salga. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y ahora, ¿qué información tiene este nodo? Pues la tarea que se va a planificar, ¿no? Entonces, para poder hacer referencia a la tarea que se va a planificar, aquí está definido una apuntadora función. Entonces, en vez de que tengamos aquí una
una lista ligada de enteros. Pues aquí lo que tenemos es una lista ligada de apuntadores a función. Ajá. Donde cada apuntador a función, pues a lo que va a apuntar es al nombre de la función que se va a ejecutar una vez que se ha planificado ese hilo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y si esa función requiere argumentos, o sea, parámetros, pues aquí está el otro apuntador de donde van a ir esos parámetros. Entonces, por eso cada uno de estos nodos que vemos aquí tiene su apuntador a la función que va a ejecutar. Y si esa función requiere parámetros, aquí están. Por eso tenemos estas dos cosas. Y un apuntador a la parte trasera a la tarea anterior para que ahí se le vayan encolando el siguiente nodo y el siguiente nodo y el siguiente nodo, ¿no? Ajá. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Profesor. Bueno, entonces, a partir de esa definición de nodo, se crea la definición de la cola. Aquí está, la cola de tareas. Entonces tenemos la estructura cola de tareas. Esa cola de tareas, si se fijan aquí, va a tener dos apuntadores de tipo tarea. Un apuntador hacia el frente y un apuntador hacia atrás. ¿Por qué? Porque es una cola. Por el frente vamos a desencolar nodos. Por la parte de atrás vamos a encolar nuevas tareas que queremos que se vayan a ejecutar dentro del pool. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Para poder acceder a la cola, necesitamos garantizar que solamente un hilo a la vez pueda encolar o desencolar nodos. Y por eso tenemos definida esta variable de tipo mutex. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí, profesor. Entonces, ¿cuál era la finalidad de usar un mutex? Que solamente un hilo a la vez pueda acceder al monitor de acceso, bloquearlo y entonces encolar o desencolar una tarea. ¿Por qué? Porque si no regulamos el acceso a esa cola, a final de cuentas va a ser global, va a poder ser accedida por varios hilos. Pudiera darse el caso de que dos hilos al mismo tiempo intenten encolar en el mismo nodo tareas diferentes y entonces se sobrescriban y terminen colándose nada más una tarea y la otra se pierda. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Y lo mismo pudiera pasar al desencolar. Si dos hilos intentan desencolar al mismo tiempo, podría ser que los dos hilos desencolaran el mismo nodo, ¿no? Y entonces estuviera duplicando la misma tarea. Entonces, no queremos que eso pase, entonces regulamos el acceso a la cola a través de una exclusión mutua o de un bloque sincronizado, como le quieran llamar, para que solamente un hilo a la vez pueda acceder a la cola, ya sea para encolar o para desencolar. ¿Qué otra cosa tiene esta estructura de cola? Tiene un apuntador de tipo semáforo. Ajá. Este apuntador de tipo semáforo, que lo podemos ver aquí arriba, aquí, dice que es un semáforo binario. ¿Por qué se le llama semáforo binario? Porque maneja solo dos posibles valores, el valor 0 o el valor 1. Si es un valor 1, ¿qué significa? Que ese semáforo puede otorgar a lo más un solo permiso. Y si está en 0, pues significa que no puede otorgar permisos. ¿Y si se acuerdan cuál era el funcionamiento de un semáforo? Sí, el permitir el acceso al monitor. Ajá, ¿te deja pasar o no te deja pasar? Así de fácil, ¿no? Si tiene permisos, tomas el permiso y te deja pasar. Si no tiene permisos, te bloqueas. Entonces, si se fijan, este semáforo está hecho a mano. No es una variable de tipo semáforo, ¿no? Es una variable de tipo pthread condition t y una variable de tipo pthread mutex t que se utiliza para acceder a la variable de condición. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces lo hicieron artesanalmente, ¿no? Lo construyeron de cero el semáforo. Entonces, a final de cuentas, un semáforo quedamos que era una variable entera. Aquí está, es este que dice int v, que es la que te va a decir cuántos permisos tiene por dar el semáforo. Entonces, si alcanzas a obtener un permiso, pues ya la hiciste y te pasas a la sección crítica. Pero si no alcanzas a acceder a un permiso porque ya llegó a 0, te vas a bloquear. ¿Cómo te bloqueas? A través de la variable de condición. Y para poder acceder a la variable de condición, pues requieres estar dentro de un mutex. ¿Sí se entiende?
Sí, profe. ¿Sí? Va. Bueno, entonces, regresando aquí a la estructura cola, para eso es para lo que tenemos este apuntador de tipo semáforo binario. Si tienes un permiso para acceder a la cola, pasas. Si no tienes permiso, te bloqueas. Y como puede que haya varios hilos, tantos hilos como el tamaño del pool, intentando acceder a la cola, pues los que no puedan acceder, pues se van a bloquear, ¿no? Ajá. Y tenemos ya por último una variable que va a indicar el tamaño de la cola. ¿Sí se ve? Para saber cuántos nodos tiene esa lista ligada. ¿Hasta ahí todo queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces hasta aquí lo único que se ha definido con las estructuras es el nodo de la cola y la cola como tal. Ahora falta definir el pool. Entonces el pool les dije que iba a ser un arreglo de nodos. Entonces hay que definir cada nodo del pool. Entonces eso es lo que viene a continuación aquí. Entonces aquí tenemos la estructura hilo o la estructura thread, que es la que me va a definir a uno de estos nodos del arreglo, ¿no? Y entonces, ¿qué información tiene esa estructura de tipo thread? Tiene un entero que va a estar asociado al identificador de ese hilo, el hilo 0, el hilo 1, el hilo 2, el hilo 3, el hilo 4, el hilo n, para eso es ese entero. Tiene una variable de tipo pthread que va a estar asociada al descriptor asociado al hilo. Acuérdense que ese descriptor se genera cuando invoco a la función pthread create. ¿Sí se acuerdan? Durante la creación del hilo. ¿Sí recuerdan cuando vimos la función pthread create? Que el primer parámetro que tiene es el descriptor del hilo. Profesor. Entonces aquí se va a almacenar. Aquí lo vamos a almacenar. Una vez creado el hilo, tomamos su descriptor y lo almacenamos aquí. Y el último parámetro, bueno, el último campo que tiene esta estructura es un apuntador al pool al que pertenece ese hilo. ¿Qué significa? Que yo podría crear, bueno, así como está estructurado esto, yo podría crear un arreglo de pools, o un arreglo de hilos, bueno, un arreglo de albercas de hilos. Ajá. ¿Y eso para qué me serviría? Pues como para tener una granjita de servidores, ¿no? Pues está bien escalable esta cosa, ¿no? Está potente. Entonces, si yo tengo el rastro de a qué pool pertenece un hilo, incluso yo podría modificar esto para hacer una granja de servidores y meter un balanceador de carga, ¿no? Y ya nada más al modificar este campo de aquí, yo especifico a cuál de los pools voy a mandar esa tarea a que se planifique. Pues al pool que esté menos lleno, ¿no? ¿Sí lo visualizan? Sí, profe. Entonces, por eso les digo que es escalable esta cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es simplemente la definición de uno de los nodos que va a haber aquí en el arreglo del pool. Entonces, y aquí abajo ya está definido como tal el pool. Entonces, ¿qué información tiene el pool? Quedamos que va a tener un arreglo de hilos, ¿no? Aquí está. Es el arreglo de apuntadores, donde cada apuntador, pues, es un elemento de este tipo. Ajá. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, profesor. Y además del arreglo de hilos, voy a tener meta información asociada a la alberca de hilos, que son estas dos variables. Una variable de tipo entero que se llama número de hilos vivos y otra variable de tipo entero que se llama número de hilos trabajando. Entonces me va a ayudar a la contabilidad del pool para saber cuántos hilos están chambeando, cuántos hilos siguen vivos. Puede haber hilos que estén vivos pero estén bloqueados. Entonces, más que nada, a mí lo que me interesa es saber cuántos hilos todavía están trabajando y cuántos hilos siguen vivos.
Los tengo ahí y si se fijan tienen el modificador volátil. ¿Para qué? Para tener todo el tiempo el valor, el acceso al valor más fresco, más reciente. Y también tenemos aquí un mutex que vamos a utilizar para poder acceder a una variable de condición. ¿Cuándo vamos a poder acceder a esta variable de condición? Pues en el momento en el que el pool se llene. Si el pool se llena, pues ya no podemos desencolar una tarea más y meterla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está lleno el pool. Entonces, en ese momento se va a bloquear el hilo que se encarga de meter las nuevas tareas a que se planifiquen. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y y ya por último tenemos un apuntador que precisamente es el que está conectando el pool con la cola bloqueante de tareas, con esta. Está conectando a nuestro pool con nuestra cola. Aquí está. ¿Por qué? Porque a través de este apuntador nos vamos a dar la tarea de desencolar nodos de la cola de tareas bloqueante y planificarlas dentro del pool. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esas son las estructuras que se utilizan en esta API. Y luego, pues estos son los prototipos que vimos en en el PDF, ¿no? Tenemos la función threadInit, esa función threadInit que está aquí, que tiene 1, 2, 3 parámetros. El primer parámetro es la referencia del pool al que pertenece el hilo que se está inicializando. Esta función threadInit se va a invocar por cada hilo que pertenezca al pool, aquí, cada hilo de este arreglo. A la hora de que se creen los hilos, se van a crear y se van a inicializar. Entonces, ¿qué significa que se van a inicializar? Se va a crear el hilo, se le va a asignar memoria, se le va a asignar su nombre al hilo, se le va a asignar su ID y se va a independizar ese hilo con la función pthreadDetach. ¿Sí se acuerdan de esa función? Profesor. ¿Para qué dijimos que servía? ¿O cuál Para que, cuál era la ventaja de independizar un hilo? Que pudiera morir sin tener que esperar al main, ¿no? Ajá, y además que una vez que muera, la memoria asociada a ese hilo, a la pila de ese hilo, se pueda liberar y se pueda reutilizar para la creación de nuevos hilos. ¿Vale? Entonces, este es el primer parámetro. Simple y sencillamente es ¿cómo se llama? ¿Qué les había dicho? Ay, se me fue el avión. Sí, es el pool al que pertenece el hilo. Este es el primer parámetro. Al inicializar un hilo, le dices a qué pool pertenece, le especificas en qué posición del arreglo va, de aquí, de este arreglo, y le pasa su ID, es lo que va a recibir como parámetro. Luego tenemos la función threadDo. Así como en Java, cada hilo cuando se planifica invoca al método run. ¿Sí se acuerdan que en Java todos los hilos invocan al método public void run cuando son planificados? profesor. ¿Sí? En este caso, lo que el que hizo este programa, bueno, el que implementó esta API quiso hacer es algo parecido. Pero aquí, cuando uno de estos hilos se ha planificado, lo que va a invocar es a la función threadDo. Esa función threadDo de lo que se va a encargar es de desencolar de la cola un nodo. Y acuérdense que en ese nodo viene el apuntador de la función que tiene que invocar, así como sus argumentos. Entonces, ¿qué va a hacer? Desencola un nodo de la cola, extrae el nombre de la función que tiene que invocar, sus argumentos, y los ejecuta. Bueno, los invoca. Eso es lo que va a hacer la función threadDo. Los invoca y se espera que finalicen para liberar la memoria. Ajá. ¿Sí queda claro? Ahorita lo vamos a ver con código cómo lo hace, pero ahorita la lógica es esa. Y lo único que recibe como parámetro pues es el pool
No es cierto, es el hilo como tal que se está desencolando. Entonces, de ese hilo que se desencola, extrae el apuntador a la función, extrae el apuntador de los argumentos y genera la invocación a la función y le pasa los argumentos. Lo único que va a hacer. Luego tenemos la función threadhold. La función threadhold lo único que va a hacer es inicializar una bandera a 1 y después hacer un ciclo while. Mientras la bandera esté en 1, se va a estar invocando recurrentemente en cada iteración a la función sleep para bloquear a un hilo. Y esa función se va a invocar desde cada hilo dentro del pool para cuando queremos pausar el hilo. Digo, queremos pausar el pool. Entonces, para eso es esta función threadhold. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno, luego tenemos la función threadDestroy. Esta función threadDestroy lo único que hace es un free para liberar la memoria asociada a una estructura de tipo thread. Es lo único que hace, liberar memoria. Luego tenemos aquí la función jobQinit, que lo que va a hacer es inicializar la cola de tareas bloqueantes. ¿Qué significa inicializarla? Asignarle memoria a la estructura jobQ, asignarle memoria a una estructura de tipo job, inicializar el mutex e inicializar la variable de condición asociadas a esa cola bloqueante, ¿no? Acuérdense que se tiene asociada el mutex y la variable de condición, porque si ya no puedes encolar nuevas tareas, pues en ese momento vas a empezar a bloquear a todos los hilos que quieran encolar nuevas tareas. Entonces, para eso se hace toda esa inicialización. Ahorita igual vamos a ver cómo se hace. Tenemos la función jobQClear. Lo único que va a hacer es liberar la memoria asociada a un nodo de tipo job. Bueno, más bien, liberar todos los nodos. Si es que existe una cola, y hay una cola que tenga más de un nodo, o que tenga algo, si la longitud de la cola es mayor a 0, va a ir desencolando cada nodo de esa lista ligada y va a liberar la memoria asociada a esos nodos que se liberaron. Es lo que va a hacer esta función jobQClear. Que se le pasa como referencia el pool, y a partir de ese pool, con el apuntador de tipo jobQ, accedemos a la cola. Luego está la función jobQPush, que sirve para encolar una nueva tarea dentro de la cola. Entonces lo que va a hacer, si se fijan, esa función jobQPush, su prototipo recibe dos parámetros. El primer parámetro es el pool, aquí, el pool en el que vas a hacer el encolamiento de una nueva tarea. Y el segundo parámetro, pues, es la tarea que se va a encolar, que es una referencia, un apuntador de tipo tarea. Y lo único que haces es esa tarea, ese nodo de tipo job, lo encolas aquí al final, en la parte trasera de la cola, lo encolas, ¿no? Lo único que se va a hacer. Tenemos también la función jobQPull, que lo que va a hacer es tomar la parte delantera de la cola, o sea, este nodo, y va a desencolar el último nodo. Bueno, el primer nodo que se encoló es el que va a desencolar, y va a asignar como el frente de la cola al anterior nodo que se tenga después del que va a quitar. Es lo único que va a hacer. Y así tenemos diferentes funciones, ¿no? Que ahorita las vamos a ir viendo. Tenemos que va a liberar la memoria asociada a toda la cola, a la estructura como tal, de tipo jobQ. Y luego tenemos las funciones para trabajar con el semáforo. bcminit, lo único que va a hacer es, a partir de la estructura de semáforo binario, le va a asignar memoria, va a inicializar el mutex asociado al semáforo, va a inicializar la variable de condición asignado al semáforo, y va a inicializar la cantidad de permisos del semáforo a 1, a un permiso. Es lo único que va a hacer. La función bsemReset, lo único que hace es inicializar el valor del semáforo a 0. La función bsemPost lo que hace es inicializar ¿cómo se llama? Inicializar el valor del semáforo, bueno, el entero del semáforo, a un permiso. Y bueno, hace eso, y además hace
pthread condition signal para desbloquear al último hilo que fue bloqueado por la variable de condición, o sea, el último hilo que solicitó acceder al semáforo y se le denegó, es al que va a despertar. Luego tenemos la función bsempostall, que va a hacer exactamente lo mismo, va a resetear a inicializar el valor de los permisos del semáforo a 1, pero en lugar de usar un pthread condition signal, va a invocar a la función pthread condition broadcast para desbloquear a todos los hilos que fueron bloqueados por la variable de condición del semáforo. O sea, todos los hilos que no alcanzaron a obtener el permiso del semáforo, los va a desbloquear para que vuelvan a competir por él. Y tenemos la función bsem_wait, que va a solicitar un permiso del semáforo. Y si se le otorga, pues ya accede a la sección crítica. ¿Dudas hasta ahí? Profesor, No, ¿podría profe. repetir para qué era el push? Ajá, el push. ¿Dónde está? Aquí. La función jobQPush lo único que va a hacer es encolar un nuevo nodo, o sea, encolar una nueva tarea en la cola bloqueante que tenemos aquí. Es como si agregaras un nuevo nodo de tipo job, agregar un nuevo nodo a esta lista ligada, agregarlo por la parte de atrás. Pues a fin de cuentas, lo único que vas a hacer es generas un nuevo nodo, una estructura de tipo job, la encolas al final y especificas que esa es la nueva parte trasera de la cola. Dices, esta es la nueva parte trasera de la cola, el nodo que acabas de agregar. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, profesor, gracias. Sales. Bueno, entonces, esas son las primitivas que van a estar, pues ahora sí que implementadas acá abajo, ¿no? Bueno, entonces voy a borrar estos dibujitos para ya ponerme a explicar ya en forma. Entonces empezamos con la primera función que viene aquí, que se llama thPoolInit o threadPoolInit, que ya habíamos dicho que lo que va a hacer es inicializar el pool. ¿Qué significa inicializar el pool? Tomar un apuntador de tipo estructura thpool, asignarle memoria y y definir todo lo que se tenga que definir en cuanto a las variables de condición, el mutex y demás, ¿no? Entonces empezamos inicializando las variables estas que teníamos globales de hilos en espera y hilos vivos. Hilos en espera los inicializa a 0, como que no hay nada que hacer porque todavía no tiene nada el pool. Y hilos vivos, pues 1, que ese hilo pues, es el que está haciendo esto, ¿no? Es el hilo main. Luego, aquí se hace una validación. ¿Se acuerdan que les dije que cuando vimos el API, es más, de hecho, déjense los pongo aquí para que quede más claro. Les dije que para usar esta API era muy fácil, lo único que teníamos que hacer era declarar una variable de tipo thpool. Pool, bueno, vamos a llamarle P. Es igual a thpool init. Y teníamos que especificar la cantidad de hilos que iba a haber en el pool. Y ya después nada más invocamos a la función addWork y le agregamos la nueva tarea. ¿Sí se acuerdan? Sí, profesor. Entonces, aquí precisamente lo que se está validando en este if es que el parámetro que se le está pasando aquí con la cantidad de hilos que va a tener el pool esté en rango, o sea, sea válido, que no esté por debajo de 0. Entonces, lo que está validando acá, si el parámetro de hilos que le estás pasando está por debajo de 0, pues ponlo en 0. Ni modo que cree un pool con menos 3 hilos. No. Tiene que ser un número válido, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Pero no números negativos. Entonces, lo único que se está validando ahí. Entonces, después de eso, vamos a crear nuestro pool. Entonces, para crear nuestro pool, declaramos un apuntador a la estructura thpoolp
que es la estructura que tiene la información del pool, le asignamos memoria, y aquí simplemente validamos si sí se pudo asignar la memoria o no. Y si sí se pudo crear nuestro pool y se le pudo asignar memoria, inicializamos la cantidad de hilos vivos e inicializamos la cantidad de hilos trabajando. Los inicializamos a ceros. Y después creamos nuestra cola que va a estar asociada al pool. ¿Cómo la creamos? Invocando la función jobQinit. ¿Sí se ve? Sí, ahorita profe. vamos a ver qué tiene esa función más adelante. Nada más déjenme acabar con esta función. Entonces, se crea el pool, simplemente creando un apuntador a la estructura del pool, se le asigna memoria y se le asocia a mi pool con una cola, con su cola bloqueante, donde se van a ir encolando las tareas que se van a agendar para que se planifiquen en el pool. ¿Dónde se hace eso? Aquí, ¿no? Y simplemente se valida si sí se pudo crear la cola bloqueante de tareas que va asociada al pool. Si no se pudo, pues se libera la memoria ya asociada al pool y se acaba, se termina, ¿no?, la función. Si sí se pudo, ahora vamos a crear los hilos del arreglo del pool. Entonces, para crear los hilos del arreglo del pool, déjenme borrar esto, que me estorba ahí. Para crear los hilos del arreglo del pool, lo único que hacemos es esto. Ay. Entonces, a final de cuentas, ya tenemos creada la estructura del pool, que tiene el arreglo. Entonces, ahora lo único que hacemos es, bueno, tiene el arreglo del tamaño del pool. Ahora lo único que hacemos es asignarle la memoria, y en esa memoria va a ser del tamaño de la estructura de cada nodo multiplicado por la cantidad de hilos que va a tener ese arreglo. ¿Sí se ve? Aquí. Entonces es un arreglo de nodos lo que vamos a tener ahí. ¿Sí queda claro? Y lo devolvemos como el arreglo de apuntadores a los nodos de tipo thread. ¿Dudas hasta ahí? Creo que no, profe. No, Vale. profe. Entonces simplemente valida si sí se pudo crear la memoria, bueno, asociar la memoria a ese arreglo de apuntadores. Si no se pudo, pues ya liberas todo lo que hayas asignado y terminas. Si sí se pudo, pues inicializas el mutex y la variable de condición asociadas al pool. Y ya después, lo único que tienes que hacer es, por un lado, vas a mandar imprimir si es que está habilitado el macro thpooldebug, vas a mandar imprimir en qué momento se crea cada hilo. Entonces, ¿cómo? Pues invocas a la función threadInit. ¿Qué quedamos que va a ser threadInit? Quedamos que va a crear el hilo, le va a asignar su ID, va a tomar su descriptor de ese hilo y lo va a meter dentro del arreglo del hilo del pool. Y si está habilitado el macro, pues va a mandar imprimir que ya se creó ese hilo. Y ya. Ajá. ¿Hasta ahí queda claro qué está haciendo aquí este pedazo de código? Sí, profe. ¿Sí? Y ya después lo único que haces es, si tú invocaste la función threadPoolInit de 5 hilos, pues la función se va a esperar y va a terminar la función hasta que te devuelvan tu pool con 5 hilos. Mientras haya creado solamente 1, 2, 3 o 4 hilos, todavía no va a devolver esa funcionada. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Validamos, mientras la cantidad de hilos vivos sea diferente de lo que tú prometiste que ibas a entregar, no vas a hacer nada más que estar esperando. En el momento en el que la cantidad de hilos vivos ya sea igual a la cantidad de hilos que te prometí que te iba a dar, ya devuelves la referencia del pool. ¿Sí queda claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la función thpoolinit que inicializa el puro pool. Bueno, inicializa el pool, genera la cola bloqueante y le asigna un identificador a cada uno de los hilos del pool. Luego tenemos aquí la función threadPoolAtWork. La función threadPoolAtWork, que lo que se va a encargar es de encolar una nueva tarea dentro de la cola bloqueante, de donde se van a tomar las tareas para ser planificadas, ¿no? Entonces,
Esta función thread_pull_add_work recibe 3 parámetros. El primer parámetro es la referencia del pool en el que vas a encolar una nueva tarea. El segundo parámetro es el apuntador a la función, que lo que va a contener es el nombre de la función que se va a invocar una vez que sea planificada esa tarea. Y el tercer parámetro, pues son los argumentos de esa función. O sea, los parámetros de que lleve esa función, ¿no? Entonces, para poder encolar una nueva tarea, acuérdense que lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo de tipo tarea, de tipo job, y ese nodo encolarlo al final en la parte trasera de la cola. Entonces, creamos un apuntador de tipo job para crear una nueva tarea, le asignamos memoria. Aquí simplemente validamos si sí se pudo asignar la memoria o no. Entonces, suponiendo que ya se creó el nodo, ya se le asignó memoria, cargamos la información del nodo, que es el nombre de la función que va a ejecutar esa tarea y sus argumentos. ¿Sí se ve? Profesor. ¿Sí? Y ya nada más, antes de hacer el encolamiento, aquí estamos haciendo el encolamiento, el push, para que se encole por la parte trasera la nueva tarea. Antes de encolar, tenemos que cerciorarnos que solamente un hilo a la vez pueda hacer el encolamiento. Entonces, accedemos al mutex y lo bloqueamos el monitor de acceso para que solo un hilo pueda encolar a la vez. Precisamente porque esta es la sección crítica, ¿no? Si 2 o más hilos hacen el push al mismo tiempo, pudieran sobreescribirse tareas en un mismo nodo y se perderían tareas que nunca se encolarían y por lo tanto nunca se ejecutarían. Entonces, por eso aquí volvemos síncrona la aplicación, ¿no? Dentro del mutex, el hilo que sea el ganón accede al monitor de acceso y es el que encola su tarea. Los demás se quedan bloqueados hasta que se libere aquí el monitor de acceso. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, eso es lo que hace la función add_work. Simplemente accede a la cola del pool y encola una nueva tarea. Y nada más. Vamos con el que sigue. Tenemos la función thread_pull_wait. La función thread_pull_wait se va a esperar hasta que finalicen de ejecutarse todos los hilos que estén trabajando en el pool y también todas las tareas que estén encoladas en la cola bloqueante que estén por ser planificadas. Entonces esta función recibe como parámetro el pool al que vamos a revisar si ya finalizaron sus tareas o todavía no. Entonces empezamos accediendo al monitor de acceso para bloquearlo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con una variable de condición. ¿Con qué variable de condición? Con la variable de condición de la cola. ¿Para qué? Para bloquearla y no permitir que se sigan encolando más tareas, nuevas tareas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quieres es esperar a que trabajen, bueno, que finalicen las que ya se están ejecutando y las que están encoladas. Entonces, si tú no bloqueas el encolamiento de nuevas tareas, pues va a ser cuento de nunca acabar, ¿no? Porque se van a seguir encolando tareas y nunca va a finalizar ese pool. ¿Sí se entiende? Tú tienes que bloquear para ya no permitir, bloquear la cola para ya no permitir que se sigan encolando nuevas tareas. Y ya nada más esperas a que terminen las que ya están encoladas ahí. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para acceder a la variable de condición, necesitamos hacerlo dentro de un bloque sincronizado. Entonces, por eso bloqueamos el mutex. Ya con eso tenemos la garantía de que solamente un hilo va a poder acceder a la variable de condición. Y aquí lo que hacemos es, si la longitud de la cola bloqueante es mayor a 0, eso es lo que estamos validando aquí, si la longitud es mayor a 0, o si hay hilos trabajando. O sea, ¿se acuerdan que había una variable global que definía la cantidad de hilos trabajando y había otra que definía la cantidad de hilos vivos? Entonces, si la variable que hace referencia a la cantidad de hilos trabajando es mayor a 0, o si el tamaño de la cola es mayor a 0, significa que vas a bloquear la cola para no dejar que se encole una sola tarea más. Y es lo que haces aquí. Bloqueas la variable de condición. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, y ya, ¿no? Esta instrucción de aquí abajo
el pthread mutex unlock solo aplicaría si no se cumpliera esta condición. Si no se cumple esta condición, pues ya desbloqueas el mutex. Si sí se aplica, pues se bloquea la variable de condición e internamente, acuérdense que de cualquier forma se llama el unlock. Bueno, luego tenemos la función, bueno, estábamos viendo esta. Entonces, al no permitir tú que se encolen nuevas tareas en la cola bloqueante, pues las que ya estén encoladas, en algún momento se van a desencolar, se van a planificar y van a finalizar. Y ya cuando hayan finalizado, pues ya no habría nada más que hacer respecto a esa función. Esa es la finalidad de esa función simplemente. No dejas que se encolen nuevas tareas, y al no dejar que se encolen nuevas tareas, simplemente queda esperar a que finalicen las demás, las que ya se están ejecutando o las que están por ejecutarse. Y nada más. Bueno, luego tenemos la función thread_pool_destroy. La función thread_pool_destroy, que también tiene como referencia al pool que va a destruir o que va a liberar. Lo único que hace es liberar, validar. Si el pool está vacío, si no tiene nada, pues regresa, no tiene nada que hacer. Si sí tiene algo, y eso lo vamos a validar aquí, sabiendo cuántos hilos hay vivos todavía dentro del pool, vamos a estar haciendo revisiones cada segundo para saber cuántos hilos quedan vivos. Entonces aquí especificamos el intervalo de tiempo durante el cual se va a hacer la consulta, ¿no? Entonces aquí por eso se tiene declarada esa variable, bueno, bien definida la variable timeout, definida 1 segundo. Se van a tomar marcas de tiempo, por eso se tienen aquí variables de tipo timeT, tanto la de marca de inicio y la marca de fin. Y aquí se va a validar cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, entre la marca de inicio y la marca de fin. Entonces se toma la marca de inicio, marca de tiempo inicial, se checa que la marca de tiempo inicial sea menor a 1 segundo y que haya hilos vivos. Y si es que hay hilos vivos, lo que vas a hacer es desbloquear a todos los hilos que estén bloqueados para que se puedan encolar esas tareas en el pool, para que se planifiquen. Entonces, si hay hilos vivos, pues pueden atender a las nuevas tareas que se tienen que ejecutar. Y nuevamente tomas otra marca de tiempo y validas que haya pasado a lo mejor 1 segundo. De hecho, un poco menos de 1 segundo es lo que estás validando acá, que el tiempo esté entre 0 y 1 segundo, ¿no? Y entonces aquí simplemente sacas la diferencia de tiempo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, aquí calculas la diferencia de tiempo entre la marca inicial y la marca final, validas que esa diferencia de tiempo sea menor a 1 segundo y checas si hay hilos vivos. Y si hay hilos vivos, simplemente desbloqueas a los hilos que hayan sido bloqueados por la variable de condición para que se desencolen esas tareas que sigan encoladas y se planifiquen. Entonces, eso es lo que vas a estar haciendo cada segundo, cada segundo, cada segundo. Y después, por otro lado, también vas a estar checando, mientras haya hilos vivos, te vas a ir a dormir cada segundo. Haces el desbloqueo de los hilos que estén bloqueados por la variable de condición y te vas a dormir 1 segundo. ¿Para qué? Para dejar que todo lo que haya estado encolado y que no se ha planificado, pues se planifique y finalicen esas tareas. Simplemente para eso. ¿Para qué? Para poder vaciar el pool. Esta primera parte que vimos de la diferencia de tiempos y eso simplemente es para vaciar el pool. Si es que el pool tenía tareas en ejecución y si además la cola bloqueante de tareas estaba llena, lo único que hacemos es vaciarlas. Pero no solo se van a vaciar por vaciar, no se van porque se perderían esas tareas. Vas a esperar a que se planifiquen los hilos que se están ejecutando en ese momento, que se terminen de planificar, terminen de ejecutarse. Vas a desencolar a las tareas que todavía estén encoladas en la cola bloqueante, vas a dejar que se planifiquen y que finalicen. Y ahora sí, ya que garantizaste que el pool está vacío, que ya no tiene tareas pendientes por ser planificadas,
Ahora sí, destruyes la cola de tareas y liberas la memoria asociada a esas tareas. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y ya después liberas la memoria asociada a cada hilo del arreglo del pool. Eso es lo que se hace aquí abajo. Y ya después ya nada más liberas la estructura del TH pool y la del arreglo. Y ya. Eso es lo que hace esa función destroy, TH pool destroy. Luego tenemos la función thread pool pause, que lo que va a hacer es pausar pausar todos los hilos, todos y cada uno de los hilos que forman parte del arreglo del pool, los vamos a pausar. Esa es la parte bonita de aquí del pool. Chéquense. Lo que hace la función TH pool pause, recibe como parámetro la referencia del pool que vas a pausar. Entonces, hace un for desde 0 a la cantidad de hilos que haya vivos. Y por cada hilo vivo dentro del pool, invoca la función pthreadkill. ¿Sí se ve? Profesor. Entonces, esa función pthreadkill que habíamos visto hace rato, lo que va a hacer es tomar el descriptor de cada hilo. De hecho, ese descriptor está accediendo al arreglo de hilos en la posición n, y de ahí está tomando su descriptor, y a ese descriptor le va a lanzar esta señal, la señal de usuario 1. Esas ya son constantes que existen para el manejador de señales, SIGUSER1, SIGUSER2. ¿Ah? Y es todo lo que va a hacer. Con eso se va a pausar, porque nosotros simplemente lo que hacemos es mandarle la señal páusate. Bueno, no es como tal, ¿no? Señal páusate. Le decimos, te voy a lanzar una señal. El que se encarga de pausar es el que maneja la señal. ¿Dónde hacemos el manejo de señal? Aquí en la función threadDo. ¿Dónde está? Aquí, en threadDo. Entonces vamos a ver lo que hace la función threadDo. La función threadDo lo que va a hacer es ejecutar una función. En este caso, la función que se va a planificar dentro del pool. Ajá. Y lo único que le estamos pasando como referencia, pues es el hilo como tal. El hilo donde se va a ejecutar la función. Ajá. Bueno, el hilo del arreglo de hilos del pool en donde se va a ejecutar la función. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Entonces, a ese hilo del arreglo de hilos del pool le vamos a poner un nombre, y ese nombre va a ser thread pool y un número. Thread pool 0, thread pool 1, thread pool 2, thread pool 3, el hilo 0, el hilo 1, el hilo 2, el hilo 3, el hilo n, ¿no? Depende de cuántos hilos hay en el pool. Entonces, para eso se crea esta cadena. Dentro de esa cadena se manda a imprimir el nombre del hilo. Y aquí es donde utilizamos la directiva esta de preprocesamiento, simplemente para validar si estamos en una distribución GNU Linux. Usamos la función process control para cambiarle el nombre al hilo por el nombre threadpool 0 o threadpool 1 o threadpool 2 o el que sea. Si no, si estamos en una distribución de Apple, vamos a usar la función pthreadsetName. El chiste es cambiarle el nombre, ¿no? Nada más. Para eso es toda esta parte del código. ¿Sale? Después, antes de ejecutar ese hilo, lo primero que vamos a hacer es ver si no debemos pausarnos, ¿no? ¿Qué tal que alguien nos mandó una señal? Mientras nos estamos ejecutando, alguien nos mandó la señal de que nos bloqueemos. Entonces, para hacer eso, para revisar eso, si debemos bloquearnos o no, especificamos un manejador de señales. El manejador de señales lo vamos a crear a partir de la estructura SIGAction. Entonces, la estructura SIGAction nos va a permitir manejar una señal recibida. Hagan de cuenta como si fueran interrupciones, ¿no? Entonces, esta estructura SIGAction contiene dos campos, el campo SIGActionFlags y el campo SIGActionHandler. Ajá. Entonces, el campo SIGActionFlags trae indicadores y opciones respecto al manejo que se le va a dar a esa señal. Por ejemplo, si esa señal va a ir en sustitución de alguna otra señal, por ejemplo,
Que, por ejemplo, cada que yo apriete la tecla Enter, quiero que pase algo, ¿no? Esa sería una sustitución de una señal por otra. Ajá. Pero en este caso no se trata de eso, simplemente se trata, cada que yo reciba la señal SIG-USER1, yo quiero que se invoque a la función sleep, nada más, para poner a dormir al hilo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, como no nos interesa nada de indicadores y opciones del manejador de señales, pues lo ponemos a 0. Lo inicializamos a 0 para no prender ninguna bandera. Lo que sí nos interesa es el manejador como tal. Y ese manejador está incluido aquí en el campo SIG-ActionHandler. Este manejador nos va a decir qué va a pasar cuando se atrape la señal. Y entonces aquí le decimos, cuando se atrape la señal, se va a invocar esta función, threadhold. ¿Sí se ve? ¿Sí queda clara esa parte, esa instrucción? Sí, profe. Profesor. ¿Sí? Y la instrucción threadhold, que está aquí arriba, y está bien chiquita, aquí está. Esa función threadhold lo único que dice es, voy a tener una bandera encendida, bueno, la voy a inicializar a 1, y mientras esa bandera valga 1, vas a irte a dormir, vas a hacer un sleep. Y como está en un ciclo, que sería un while true, while 1, while true, mientras ese ciclo sea verdadero, vas a estar dormido. Entonces es como si mi hilo ejecutara un segundo y al acabar ese segundo, otro segundo se va a dormir, y al acabar ese segundo se va a dormir otro segundo, y al acabar ese segundo se va a dormir, mientras no cambie el estado de esta bandera. ¿Sí se entiende? Así es como se va a pausar un hilo dentro del pool. Pero para eso necesitamos acceder al hilo que se está ejecutando en ese momento. Y la única forma de acceder al hilo que se está ejecutando en ese momento es haciendo que cuando se ejecute se lance la señal, ¿no? Entonces, cuando se planifique nuestro hilo, va a lanzar la señal, y a la hora de que se lanza la señal, por eso lo que hacemos en el manejador de excepciones es, ¿recibiste la señal? Pues invoca el sleep para bloquearte. Y eso se va a hacer hilo por hilo cuando sean planificados. ¿Sí se entiende? Profesor. Sí, profe. Bueno, entonces aquí, entonces quedamos aquí en la función threadDo. Antes de desencolar la tarea que se va a ejecutar y ejecutarla dentro del pool, lo que vas a hacer es validar si se te mandó alguna señal, y para eso quedamos que utilizamos la estructura SIG-Action. No nos interesan los indicadores ni las opciones. Entonces, limpiamos la máscara y cualquier bandera que pudiera tener. Simplemente decimos cuál es la función que se va a invocar si es que se llegara a recibir la señal. ¿Qué señal? Esta, SIG-USER1. Entonces, para atrapar la señal, usamos la función SIG-Action. Entonces, aquí lo que dice esta instrucción es, si se llegara a atrapar la señal SIG-Action, la vamos a manejar así como dice aquí. Y aquí lo que dice es que lo que vamos a hacer es invocar a la función threadhold, y la función threadhold ya vimos que lo único que hace es hacer un sleep de manera indefinida. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Y eso va a estar bloqueado hasta que se despause el pool. ¿Y cómo se despausa? Pues simplemente cambiando el valor de la bandera, ¿no? Y ese está aquí. Por aquí debe estar el thread resume. Aquí está thpool resume. ¿Sí se ve? Ahí. Lo único que hace es cambiar el estado de la bandera threadhold. De 1 lo pasa a 0, y entonces en el while ya no se va a cumplir la condición y ya no va a ser el sleep. Se va a cumplir el segundo y se van a desbloquear hilo por hilo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Bueno, entonces eso es con respecto al bloqueo y desbloqueo de los hilos, ¿no? Digo, del pool, bueno, de los hilos del pool. Entonces, entonces estábamos viendo la función threadDo, que es la que precisamente va a ser la planificación del hilo.
Entonces ya vimos que se va a validar si es que se tuviera que bloquear el hilo, que fue lo que vimos aquí. Si no es el caso, si no se tiene que bloquear el hilo, entonces vamos a hacer el desencolamiento de la tarea que se va a planificar. Entonces, antes de hacer ese desencolamiento, vamos a modificar las variables globales que usábamos para las estadísticas del pool. ¿Se acuerdan que teníamos dos variables del pool? La de hilos vivos y la de hilos trabajando. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, como vamos a poner un nuevo hilo a chambear dentro del pool, pues incrementamos la cantidad de hilos vivos. Por eso ahí se ve que dentro de las variables del pool estamos incrementando en una unidad las de hilos vivos. Pero como son variables globales, pues tenemos que accederlas dentro de un mutex. Entonces, por eso primero accedemos al mutex, lo bloqueamos, y con eso garantizamos que solo se incremente esa variable por un hilo a la vez, porque si no pudiera darse el caso que llegaran dos hilos y se incrementara una sola vez la cantidad de hilos vivos, y a lo mejor fueron 3 hilos los que se ejecutaron, ¿no? Y si nosotros no vemos reflejada la cantidad de hilos que realmente se acaban de lanzar, pues pudiéramos tener más hilos en el pool de los que se supone debería de haber. Entonces, para mantener la consistencia de esta información, por eso es que ponemos el mutex, ya que garantizamos que somos los únicos que estamos accediendo a esta variable, la incrementamos, y ya cuando la hayamos modificado y ya no haya peligro, quitamos el mutex. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y entonces ya después vamos a poner a trabajar ahora sí al pool con esa nueva tarea que se va a desencolar y se va a poner a trabajar. Entonces revisamos. ¿Hay hilos vivos? O sea, mientras haya hilos vivos en el pool, vamos a acceder al semáforo para pedirle un permiso para entrar a la cola y desencolar una tarea, en este caso la tarea que está al frente. ¿Se acuerdan que la cola tenía asociado un semáforo con el que le pedías permiso para acceder y encolar o desencolar? ¿Sí se acuerdan? Profesor. Entonces aquí estamos solicitándole un permiso a ese semáforo para poder entrar a la cola y desencolar una tarea. Entonces ya que nos dio el permiso, bueno, si es que nos dio el permiso, puede ser que no y nos quedemos ahí bloqueados. Si sí nos da el permiso, checamos si hay hilos vivos, entonces otra vez vamos a modificar. Antes de hacer el desencolamiento vamos a poner a trabajar un nuevo hilo. Ya vimos que hay un nuevo hilo vivo, pero ese hilo vivo todavía no está trabajando. Entonces lo vamos a poner a trabajar, y antes de ponerlo a trabajar incrementamos la variable de hilos trabajando en 1, porque vamos a poner a chambear un nuevo hilo. Entonces accedemos a esta variable. Para poder modificarla ponemos nuestro mutex, bloqueamos el monitor de acceso, modificamos la variable, liberamos el mutex, tomamos, vamos a crear un apuntador a una función y un apuntador para recibir los argumentos de esa función. Aquí están apenas declarados, todavía no tienen nada. Y aquí es donde ya hacemos el desencolamiento de la tarea de la cola. Entonces creamos un apuntador de tipo tarea, y para acceder a la cola hacemos nuestro bloque sincronizado con nuestro mutex, hacemos el desencolamiento de un nodo, del nodo que esté por el frente, invocando a la función jobQPool. Pues desencolamos el nodo que se encuentra al frente de la cola. Ya que se desencoló ese nodo, ya liberamos el mutex y validamos si sí se pudo desencolar, ¿no? Si ya tenemos ahí algo que no se anuló, vamos a extraer de ese nodo su función y se lo vamos a asociar al apuntador a la función que nosotros declaramos. Tomamos los argumentos de ese nodo y se los asociamos al apuntador de tipo void que también está asociado a los argumentos, que es esto que está aquí. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Entonces ya se desencoló el nodo, ya se extrajo la información del nodo, la función que se va a ejecutar y los argumentos de esa función. Aquí ejecutamos la función con sus argumentos. Es lo que estamos haciendo ahí. Ya teníamos la función, la invocamos junto con sus argumentos. Y ya nada más y ya que se está ejecutando, liberamos el nodo que ocupamos para hacer el desencolamiento, ¿no? Ajá.
¿Dudas hasta ahí? ¿Pero en qué momento se creaba el hilo que se declaraba arriba? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que, por ejemplo, perdón, allí se declaraba un nuevo hilo que estaba vivo y después se ponía a trabajar, pero ¿en qué momento se ponía a trabajar? Ah, en Ah, el wait. ¿en qué momento se pone a trabajar ese hilo? Aquí, donde invocas a la función. Aquí, justo ahí. Acuérdate que aquí estamos trabajando directamente sobre el hilo, sobre esa entrada del arreglo. Ajá. Mira, déjame subo otra vez acá arriba. Está la función threadDo. Aquí. Esta función threadDo va a operar directamente sobre la referencia del hilo del arreglo del pool. Es lo que está recibiendo ahí, la referencia al hilo de esa entrada del pool. Entonces, sobre ese hilo es sobre el que vas a hacer el desencolamiento del nodo de la cola. Vas a extraer la función que va a ejecutar ese hilo. Ya estás dentro del hilo, solamente tienes que decirle qué va a hacer. Y lo que va a hacer ese hilo es hacer la invocación a la función, que es lo que estamos haciendo aquí. Ajá. Profesor. 500. Entonces, una vez que ya se haya terminado de ejecutar este hilo, o que se haya terminado de invocar esta función, lo único que vamos a hacer es, pues, decrementar. Como ya finalizó de ejecutarse esa función, pues ya deja de trabajar ese hilo. Entonces ya decrementamos la cantidad de hilos trabajando. Ajá. ¿Y qué hacemos? Desbloqueamos con un pthread condition signal a la variable de condición para que despierte al último hilo que quiso acceder a cargar una nueva tarea. ¿Para qué? Porque le estamos diciendo ya hay espacio para que se ejecute una nueva tarea. Entonces desbloquéate para que encoles la siguiente tarea. Ajá. Es lo que estamos haciendo ahí. ¿Sí se entiende? Profesor. Y ya después, pues simplemente decrementas la cantidad de hilos vivos también, porque ese hilo ya hizo lo que tenía que hacer, pues ya. ¿Vale? Luego la función threadDestroy lo único que hace es liberar la memoria asociada al nodo de tipo threadP, y ya, no hace más. Esto ya son las primitivas asociadas al trabajo con la cola de tareas. Aquí está la creación de la cola de tareas. Simplemente le pasamos como referencia el pool al que está asociada esa cola. Y lo único que va a hacer es crea un apuntador asociado a la cola de tareas, a la pura estructura de la cola, que inicialmente, acuérdense, la cola va a estar vacía. Entonces solamente es la referencia, digo, la memoria asignada al struct de tipo JobQ, nada más. Y aquí se valida si sí se pudo asociar la memoria a ese apuntador. Si no se pudo asociar, termina la función. Si sí se pudo asociar, pues hay que inicializar cosas, ¿no? Inicializamos el tamaño de la cola a 0 elementos, y como la cola está vacía, pues no hay elemento del frente y no hay tampoco elemento de atrás, por eso están inicializados a nulo. Inicializamos también nuestro semáforo. Aquí estamos creando nuestro semáforo, asignándole memoria. Y inicializamos el mutex y la variable de condición, e inicializamos el semáforo. En este caso se está inicializando a 0 permisos. ¿Por qué? Porque todavía no tiene nada la cola, ¿no? ¿Vale? Esa es la función para crear la cola e inicializarla. Luego tenemos la función que limpia la cola. Aquí está.
lo único que va a hacer es, va a validar. Mientras haya algo en la cola, o sea, mientras la longitud sea diferente de 0, lo que va a hacer es liberar la memoria. ¿Está? Va a desencolar cada nodo, en cada iteración va a desencolar un nodo de la cola y va a liberar esa memoria. Es lo único que va a hacer. ¿Sí se ve? Hace el pull y hace el free. Pull, free, pull, free, pull, free. Ajá. Desencola, libera, desencola, libera, desencola, libera. Y ya cuando esté vacía la cola, pues inicializa nulo, porque al estar vacía no hay ni nodo frente, no hay nodo trasero, no hay nada. Y inicializa la cola 0, a 0 trabajos, y inicializa a 0 también la cantidad de permisos en el semáforo, con VCMs reset. Ajá. Aquí está la función, ahí de hecho ya son las 6. Bueno, si quieres no le dejamos ahí. La clase que viene terminamos de ver este archivo y vemos el ejemplo corriendo, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen dudas? De esto no, profe, pero yo entré 5 minutitos tarde porque mi profe pasado se pasó y había dicho algo del proyecto. ¿Cuándo se entrega? Creo que era el 4 de enero. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer de proyecto? O sea, es extender más. Pues es tema abierto, solo vayan pensando en algo en lo que puedan aplicar todo lo que hemos visto hasta ahorita y lo que faltan. Ok, para yo empezar, gracias, profe. Sí, sí. Bueno, entonces tengan muy bonito fin de semana. Acuérdense que hay puente.